permíteme antes que tú puedas pasar algún tipo de tema, pero yo quiero hacer alarde o empavonarme, como se diría popularmente en el argot popular. En el día de ayer yo pronostiqué, yo le dije a toda la audiencia, señores, esa reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, eso va a pasar como cualquier otra reunión de todas las que han tenido en base a la agenda y los planes que ya tienen definidos. Algunos amigos me cuestionaban y me presionaban, Robert, el PLD se va a dividir, el PLD va a tener una situación en la que no se va a poder recuperar. El PLD, tú verás que los sectores, Leonel Fernández y Danilo Medina, se van a enfrentar. Y toda una situación que se creía que podía pasar, dejaron a personas solamente frotándose las manos. Como era de esperarse, el Partido de la Liberación Dominicana acuerda crear una comisión a los fines de darle seguimiento a los temas que tienen que ver pendiente con lo que es el arrastre, especialmente bienvenido. El tema central de allí fue de lo que tuvo que ver con el arrastre, a los fines de poder el PLD pronunciarse y exigir que esto sea eliminado de la manera que según ellos esté escogido, porque el Partido de la Liberación Dominicana entiende que como estaba antes lo que tenía que ver con esto, es como debe de continuar. Bienvenido, para que tú sepas. Sí, general, ya lo habíamos hablado en otras ocasiones anteriormente, que lo mencionaste ayer, pero habíamos hablado en otras ocasiones que es una estrategia del PLD que le ha dado muy buenos resultados, porque la oposición se detiene a esperar esa división. Se detiene a esperar esa división y entonces entienden que ahí es que está su triunfo. Sí, sí. Para parafrasear a Maquiavelo, ellos quieren dividir para ellos vencer. Sí, sí. Dividir vencerá, pero en este caso ha sido imposible. Ha sido imposible. Y es una estrategia que lamentablemente la oposición, por eso es que no se percibe que exista. No se percibe que existe oposición, porque están a espera de lo que pueda suceder en el vecino. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede en el vecino no siempre le va a favorecer. Eso y ahí es que está el detalle. Yo creo que la oposición debe buscarse otra estrategia, fajarse, hacer un plan, a enamorar al pueblo, porque posiblemente el pueblo tenga cierto cansancio, quizás, pero si no encuentra quien lo enamore, se sigue con su matrimonio con el PLD. No, y bienvenido, y como bien tú explicas, es que no ha encontrado nadie que lo pueda cautivar o hacer cambiar de lo que es la simpatía. Aunque las encuestas reflejan algunas situaciones, pero fíjate cómo permanece el PLD siendo el principal partido de la República Dominicana, y más aún de lo que se habla en estos temas. Mira, hoy en día nadie puede decir que Danilo le ha dicho que se va a reelegir, y mira cómo sale en encuestas bien colocado a los fines de poderse llevar a cabo lo que sería una posible reelección, ¿sabías? Bueno, porque son temas que estratégicamente se tratan precisamente para mantener una expectativa, sea bueno o sea mala. Mucha gente que se opone a lo que sería una reelección, siempre han habido gente opuesta a la reelección. Sí. Eso es una posición política de principio de algunos. Sí, claro. No es de principio para el país. Para el país no es un principio. Ojalá puedan sembrarlo como un principio. Amén. Excelente. Pero es un principio de algunos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que Atuay de Can tenía y mantenía en una posición básica de su partido, que era la no reelección. Sí, claro. Pero Atuay de Can nunca pudo conquistar el cariño del pueblo con esa posición. Así mismo. Aunque era un gran dirigente, que tenemos que recordarlo con agradecimiento, porque fue un dirigente que llenó toda una generación, pero con ese principio de no reelección no pudo captar ningún voto. La gente se le olvida eso. Sí, claro que sí. La gente se le olvida eso. Entonces, real y efectivamente, a la mayoría del pueblo dominicano, óigame bien, a la mayoría del pueblo dominicano, esto le interesa que el país se desarrolle, que tenga crecimiento económico, que tenga estabilidad social, estabilidad laboral, estabilidad política, para que la familia se siga desenvolviendo en un ambiente favorable. Sí, claro que porque sí. En el desorden la gente lo que hace es que retrocede. El tema de que sin ser presidente, quizá el pueblo no lo tenga tan importante. Lo importante es quién le hace el mejor gobierno al pueblo. Y los pueblos, por más que se crea, están delante en ese orden. Los pueblos están más adelantados que nuestros políticos. Sí, claro. Ciertamente, muchos de nuestros políticos hablan como si el pueblo fuera ignorante. Y el pueblo, aunque a veces no se sepa expresar o no se exprese porque no tiene todos los canales,
El pueblo dominicano sabe lo que le conviene y lo que quiere. Entonces, el éxito está en usted sintonizar con ese deseo del pueblo dominicano. Poder conectar en ese momento cuando la población, cuando el pueblo en verdad busca un líder que lo represente, alguien que pueda llevar a cabo lo que es un gobierno como el pueblo lo quiere, poder buscar esa sintonía, bienvenido, de manera precisa tú explicas, pero es que vuelvo y caigo, mira, yo me voy a pasar todos los programas que tengamos que hacer siempre sonando dentro de entre lo que es esa misma entonación o esa misma letra musical, bienvenido. La oposición no ha entendido qué es lo que quiere el pueblo, qué es lo que busca el pueblo, cuál es la representación del pueblo y por eso es que tienen que siempre que caer en esta situación. Muestra de eso es bien Boyón, que moviéndome un poquito del tema original de lo que empezamos a hablar ahora, vemos que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, está de visita en los Estados Unidos, visitando allí de forma tal de evitar que sus legisladores vayan a votar en favor de la reelección, allí como si fuera a ir a quejarse a los Estados Unidos para lo que él quiere que ocurra en República Dominicana. Tú sabes que uno ve como que... óyeme. Una cosa inverosímil. ¿Me permite tomar esta llamadita? Saludos, buenas. Buenas tardes. Wendy, querida, ¿cómo estás, corazón? Hola, Wendy. Feliz de la vida, viéndolo y escuchando. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, mi amor, ¿y tú cómo te sientes? Feliz de la vida, porque mirando este programa que no tiene desperdicio, enfocado de 5 a 6, no hay quien pase, un solo televisor encendido. Excelente. Pero me quiero referir a la reunión de anoche. Vamos a ver, Wendy, tu opinión ahí, ya que tú estás en el día a día en la calle con los comunitarios y todas las personas. Vamos a ver, ¿qué dicen en la calle de esa reunión del comité político? Háblanos. Bueno, que dice en la calle que al doctor Leonel Fernández le terminaron casi de pasar el rolo anoche en esa reunión. Porque él no estaba por que esa reunión se diera, porque sabía que le iba a pasar el rolo. Sí. Y trató de evitarlo, por más que él trató de evitarlo, la mayoría ganó, y la mayoría la tiene Danilo Medina. Sí. O sea que cada día más al doctor Leonel Fernández se le está poniendo a su corta, le estamos cada día más pasando rolo. Ay, O sea que ya o en esta semana o la semana que viene ya la Cámara de Diputados ya está hablando de aprobar la reducción. Y por ahí es que anda la cosa. El doctor Leonel Fernández cada día más se está pasando rolo, el rodillo y todo. Ay. Gracias, Wendy. Gracias, Wendy. Bueno. Déjame aprovechar esa llamada de Wendy. A ver. Para de alguna manera, no en esa visión que Wendy expresa, aunque esa es una interpretación que algunos ya han tenido, Sí. de la correlación de fuerza Sí. a lo interno del PLD, que tengo Muy que bien. reconocer que no la conozco, porque yo soy observador en ese plano, pero no estoy dentro, ¿no? Muy bien, vamos a ver Bueno, tu opinión. pero en ese tono donde va Wendy, que ella lo interpreta así, yo creo que el presidente querido Leonel Fernández como que ha errado un poco la posición cuando él dice que el problema es la Constitución. Sí, vamos a ver. Bueno, el presidente Leonel Fernández en sus expresiones de su actividad política exitosa en el Estadio Olímpico, Y una que tuvo también reciente con los ex jefes sí, de la... sí. Él en esa reunión, sobre todo en el Estadio Olímpico, Sí, a ver. expresó que había un solo problema, como el tema central de su discurso fue la Constitución. Muy bien. ¿Qué pasa? Que ya nosotros desde un tiempo a esta parte, nosotros, cuando digo nosotros, quiero decir como nación, Sí. hemos estado, primero la Constitución es un instrumento político, Sí, de correcto. expresión política de un momento determinado. Esa Constitución, aunque ha sido producto de una constituyente, Bien. no ha sido posiblemente refrendada y discutida en el seno del pueblo dominicano. Las constituciones que hemos tenido en los últimos años Vamos. han sido modificadas coyunturalmente. Ok, muy bien. Yo recuerdo la constitución que se modificó para las elecciones los finales del doctor Joaquín Balaguer. Sí. Tomaron
en el 94 hubo unas elecciones, se alegó unas situaciones y la solución que buscaron nuestro político, de alguna manera digo nuestro político, fue hacer un recorte constitucional. Sí. Y modificaron esa constitución sin preguntarle al pueblo, Sí, muy bien. para resolver un problema político del momento y de sectores que le interesaba el poder o estaban luchando por el poder, pero no se le consultó al pueblo para modificar esa constitución. No, claro. No se le preguntó. Entonmente, real y efectivamente, hoy día, independientemente de las modificaciones que hizo el mismo propio Leonel Fernández posteriormente, Hipólito Mejía posteriormente, y la que realizó el presidente Danilo Medina, o en los gobiernos del presidente Danilo, porque ha sido el Congreso el que hace las modificaciones. Entonces, en ese orden, al pueblo no se le ha preguntado de esa modificación. Si quiere que se modifique para un Si segundo quiere turno. que se Muy modifique, bien. eso no se le ha preguntado. Ni están en el tono, en el ánimo, ni en la ruta de preguntar tampoco. Sí. Entonces, el problema de la modificación de la reelección o no, de la modificación, no es un problema tanto político, Sí. sino debe ser un problema de la voluntad del pueblo. Deberíamos preguntarle al pueblo, y cuando el pueblo se expresa en las encuestas que un 68% está de acuerdo con que el presidente Medina está haciendo un gobierno, de alguna manera, un gobierno positivo, Sí. de alguna manera está expresando esa disposición, esa voluntad. Sí. Entonces, el problema de la República Dominicana, el problema del pueblo dominicano, no es precisamente la modificación o no. O no de la Constitución. No, ese no es el problema. Creo que el presidente Fernández erró el tiro en ese sentido, porque el problema que está en la psiqui del pueblo dominicano es otro. No es la Constitución de la República Dominicana, aunque en algún momento hemos peleado por ella, pero en este caso no está dispuesto el pueblo de pelear por el tema Constitución, Sí. sino por el tema de quién nos dirija o no. Sería eso, muy válido, muy excelente planteamiento, bienvenido de tu